Hola amigos, de nuevo de vuelta por aquí con un nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo activar, cómo aplicar la herramienta de repintado, que sabemos que la teníamos antes aquí en ajustes, nos aparecía en versiones anteriores de Procreate la herramienta de repintado, que yo encontré una forma alternativa que te dejo el vídeo por aquí arriba, donde puedes ver una forma alternativa y rápida de cómo hacer este recolor. Pero en este vídeo te voy a enseñar cómo activarlo de manera oficial, digamos, que tiene Procreate en esta versión 5X. Así que lo que tienes que hacer es activar el Quick Menu o menú rápido, que yo lo tengo para activarlo tocando en este cuadrado y en la pantalla. Sí, ahí está. Activar este Quick Menu, que te recomiendo si tienes un teclado Bluetooth, un teclado externo, conectarlo y cuando estés dibujando y quieres activar este Quick Menu, lo das con el espacio. Lo puedes activar y desactivar con la barra de espacio. Que si no sabes cómo conectar un teclado, también te dejo un videito por aquí arriba donde puedes ver cómo conectarlo. Bien, si no sabes cómo activar este Quick Menu en tu iPad, en tu versión, lo que vamos a hacer es ir a Acciones, Preferencias, Control de gestos, y aquí en la parte de Quick Menu ves todas las opciones que tienes. Como te dije, yo tengo el de tocar el cuadrado y tocar la pantalla. Tú puedes colocar la versión la forma que quieras de activarlo. Así que, bueno. Bien, sabemos que la opción de repintado es sustituir el ir pintando cada forma o cada cosa que queramos de una manera más rápida. Eso es, en el Quick Menu tenemos estas opciones, pero la podemos cambiar simplemente manteniendo presionado en la opción y buscamos la opción de recolor, que aquí la tenemos. Entonces ya se nos activa por aquí. Entonces si estamos dibujando, espacio, le damos a recolor y se nos aparece este cursor. Este cursor lo vamos a mover a la forma que queramos y luego simplemente vamos tocando donde queremos pintar. Así de sencillo. Si queremos cambiar el color, simplemente vamos, cambiamos color y aquí se cambia. Movemos el cursor a donde queremos que se pinte y así vamos pintando. Aquí este es el umbral donde vemos que si subimos o bajamos vamos a tener ese mayor o menor grado de rellenado de la figura. Lo puedes ir modificando hasta que la figura quede rellena como tú quieres. Así que esto sería todo por este vídeo. Recuerda suscribirte, compartir para más gente y nos vemos a la próxima. Adiós.